Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso, tú que nos amas. Nosotros vivimos en este último tiempo que has determinado, pero te damos gracias por habernos salvado primero de entre muchas personas del mundo. Nos has santificado y nos has permitido vivir en el resto de nuestra vida para tu gloria, predicando este Evangelio, obedeciendo a ti, Señor. Te damos gracias por toda esta gracia. A esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos juntos para poder alabarte, aprendiendo juntos de tu palabra, estando en la Santa Comunión en donde tú estás, Señor. Esta hora también creemos en que tú estás con cada uno de nosotros, que cuides a cada uno de nosotros, guíanos con tu mano misericordiosa para poder seguir experimentando de tu gracia abundante, de tu palabra, para poder ser edificados conforme a tu voluntad, para poder vivir como tus hijos dignamente en este fin del mundo. Cada vez más este mundo sigue siendo lleno de los pecados y no sabemos qué vaya a pasar. Después de poco tiempo se puede decir que es un tiempo muy peligroso y lleno de maldad. Si no tuviéramos tu poder, no podríamos vivir ni un momento. Danos la fe para poder vivir confiados más en ti, Señor. Y renueva cada día con tu palabra, para que en este resto de nuestra vida, en este fin del mundo, podamos vivir obedeciendo a ti, Señor. Hay tantas iglesias nuestras en Corea, en el país extranjero, las que están predicando en medio de las dificultades. Ayúdales para que en cualquier situación en que estén puedan predicar fuertemente evangelio confiados en ti, Señor, para poder glorificarte. Dales la sabiduría y el poder, entendimiento a todos los predicadores que están encargados de predicar tu palabra, y que les des la gracia necesaria a todos los hermanos enfermos y atribulados en alguna situación, para que puedan vivir más para tu gloria hasta que tú vengas, Señor. Danos tu palabra necesaria. Haznos conocer el camino en que debemos estar y andar para poder conocer cuál es tu buena voluntad para con nosotros. Te lo encargamos todo a ti, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Salmo, capítulo 83. Vamos a buscar Salmo capítulo 83. Capítulo 83 de Salmo, del versículo 1 a 8, se los leo. Salmo, capítulo 83, del versículo 1, se los leo. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek.
los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Ahora, versículo 12. Y versículo 13, se los leo otra vez. Versículo 12. Yo iba a leer solito, porque lee. Capítulo 83, pues si gusta, pues leamos juntos. Versículo 12 y 13, si gustan, leemos juntos. Que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento. Tenía preparada otra palabra para predicarles a continuación de la palabra de la vez pasada, pero últimamente, como saben ustedes, en la parte de Medio Oriente hay una guerra muy grande, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar en el futuro. Medio Oriente, que estaba tranquilo, quieto, de repente ya comenzó también la guerra. 7 de octubre, en el día de reposo del pueblo de Israel, los musulmanes del grupo armado que se llama Hamas, de repente se atacaron contra Israel, disparando 7,000 lanzacohetes de asalto como si estuviera lloviendo del cielo. Claro que el pueblo de Israel también tiene armas para defenderse, pero eran tantos misiles. Entonces, ¿cómo se puede defender perfectamente? De la franja de Gaza a Israel, bueno, saben de Kibbutz, ¿no? Kibbutz es una comuna agrícola israelí donde los israelitas viven juntos. Cuando yo he ido a la tierra de Israel, cada vez que yo iba, he visitado también a Kibbutz. En Israel hay 260 kibbutz. En caso de kibbutz grande, como 1,000 habitantes viven. En este caso, 1,000 habitantes significa que incluyendo a su familia, como entre 3,000 y 4,000 personas viven. En kibbutz no hay nada de rango entre las personas, todos los hombres viven de manera igual. No importa si son muchos miembros de la familia o pocos, ahí viven reunidos juntos, desarrollando su tierra que estaba asolada, sembrando la semilla, plantando los árboles. Ahora viven muy bien, ¿no? Los judíos. Así que el pueblo de Israel quiere mucho vivir en kibbutz. No solo kibbutz, hay otra hacienda que se llama moshav. Haciendo su vida también personal, teniendo su negocio, ahí también viven juntos en una comunidad judía. Kibbutz y moshav son comunas agrícolas que han desarrollado también la tierra del pueblo de Israel que estaba asolada. Y la mayoría de los políticos también del pueblo de Israel, de los judíos, son de kibbutz, de moshav. Pero de repente, así lanzaron misiles contra kibbutz, moshav. Así que 260 judíos que estaban también haciendo la fiesta en kibbutz, de repente murieron. Y algunos también, cientos judíos, los llevaron cautivos. Los israelitas valoran mucho la vida de una sola persona, ¿no?
Así que los israelitas también contraatacaron y según medio de comunicación del día de ayer, incluyendo a los israelitas y a los de Hamas, 3.800 hombres han muerto. Es un problema muy grande. Ejército de los judíos también ahora está preparándose para desplegar fuerzas terrestres contra Franja de Gaza, anunciando evacúen en 24 horas lo más pronto posible. No sé de qué manera ellos puedan escaparse o evacuar, pero los israelitas también están preparándose ya para destruir, exterminar totalmente la parte de Hamas, Franja de Gaza. Y Estados Unidos, como saben ustedes, siempre está a favor de los judíos, ¿no? Así que Estados Unidos ha trasladado un portaaviones al mar Mediterráneo y desplegó aviones de combate. De verdad, es una alerta. Si Irán también se mete en esta guerra, seguramente sucederá la última guerra mundial de la cual la Biblia habla. Posiblemente Irán también esté controlando o esté viendo también para meterse en esta guerra, pero Estados Unidos está advirtiendo a Irán que esté quieto, que no se meta. Si no, Estados Unidos también se atacaría a Irán. En caso de otro país llamado Siria, Siria también es un país enemigo contra Israel porque durante la guerra de 6 días los judíos le quitaron un terreno de Siria. Así que de parte de Siria también han disparado misiles. Y en Líbano también hay un grupo armado que se llama Hezbollah. Hezbollah es todavía más fuerte que Hamas. Este grupo del Líbano, al ver la noticia, dice que tiene todavía más armas que Hamas. Y está también disparando lanzacohetes contra Israel. Todos los países que están por ahí alrededor son de Islam. Son de Islam. Significa que son musulmanes que adoran a un Dios que se llama Alá, que ni siquiera existe. Ellos también dicen que este Dios, Alá, es creador. Y Mahoma, un hombre, mientras hacía la oración en una cueva, ha visto una visión, entonces se cree el profeta y sacando unos libros de Antiguo Testamento de la Biblia y mezclando con otro, ha inventado otra Biblia falsa que se llama Corán. Los musulmanes ahorita, su poder es muy grande y fuerte. En todo el mundo hay como 55 países musulmanes. Ellos ocupan como 20% de toda la población del mundo. Así que aproximadamente los musulmanes son como 1.600 millones hasta 2.000 millones de toda la población mundana. O sea, son muy fuertes y poderosos los musulmanes. Los musulmanes hoy en día son muy poderosos religiosa, política y militarmente, que se ponen rebeldes contra Dios y contra Israel. Los israelitas y los musulmanes desde hace mucho tiempo han sido siempre enemigos que hacen la guerra. Los 55 países musulmanes, que son como al menos 1.600 millones de la población mundana, el propósito de ellos
que son 1.600 millones, tiene el propósito de convertir todos los países del mundo en los países musulmanes. De verdad, es algo muy temible, ¿no? Y ellos también, para ese propósito cumplirlo, entregan su vida también para su Dios, que se llama Alá, que ni siquiera existe. También desde que están pequeños, los musulmanes hacen entrenamiento militar, dándole también escopeta, pistola, ya para que se entrene y que siempre estén preparados para hacer la guerra contra Israel. El propósito de los musulmanes es convertir a todos los países en los musulmanes. Todavía en Corea del Sur hay muchos musulmanes. En varias partes del mundo, los musulmanes viven ahí. Entonces, para convertir a todos los países del musulmán, el mayor propósito de ellos es exterminar a los judíos, a Israel. Para lograr este objetivo, meta, ellos han sido muy poderosos, están en contra de los judíos. Por lo cual, el título de la palabra de hoy es que Israel y musulmán. El cuarto de sistema de audio me hablaron por teléfono preguntándome cuál sería el título de la palabra de hoy. Así que les puse así. Después del diluvio de Noé, la familia de Noé, bajándose de los montes de Ararat, como pasando el tiempo, como 500 años, se ha multiplicado la población. En la parte de abajo de Éufrates, por parte de Persia, en una llanura que se llama Shinar. Todavía existe por ahí. Las personas se juntaron en esta llanura que se llama Shinar y dijeron, ya no seremos esparcidos. Vamos a construir una torre cuya cúspide llega al cielo. Esta torre se llama la Torre Babel. Saben bien, ¿verdad? Ustedes, ¿no? Ellos decían, cuya cúspide llegue al cielo. O sea, fue la primera vez que los hombres se juntaron para rebelarse contra Dios. Se puede decir que eso fue inicio de la ideología humanista, para levantar su propio nombre, no para glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué pasó esto? Al ver Salmo capítulo 14, cuando Dios miró del cielo para ver si había algunos que le buscaban, y la Biblia dice que no había ninguna persona que buscase a Dios en ese tiempo. Después del diluvio de Noé, conforme pasando el tiempo, las personas se iban multiplicando, pero las que fueron creadas a la imagen de Dios, en lugar de buscar a Dios verdadero, ellos vivían confiados en sí mismos. Vivían también adorando al Dios del sol, Dios de la luna, pensando que en una montaña existiría Dios de la montaña, en el mar, Dios del mar, así que haciendo algunas estatuas y las adoraban y se metieron en la idolatría. En medio de esta situación, Dios es el que otra vez buscó a los hombres para hacer misericordia. De una familia idólatra, Dios escogió a un hombre que se llama Abraham. Lo saben bien, ¿verdad? Al ver Génesis capítulo 12. Luego Abraham se convirtió su nombre en Abraham. En ese tiempo Dios ha escogido a su pueblo como pueblo especial. Este pueblo se llama Israel. Abraham engendró a Isaac a Jacob. Y luego el nombre de Jacob se convirtió en Israel, cuyo significado es el bendecido por Dios.
En otras palabras, los hebreos, cuyo significado es que Abraham es el que cruzó, ¿no? ¿Verdad? Se pasó de la tierra idólatra. Así que el significado de los hebreos es el pueblo que cruzó, el pueblo que se pasó. No que los judíos se llamen a sí mismos hebreos, sino otras naciones los llaman hebreos. Y no solo esto, también se llaman los judíos. ¿Por qué se llaman los judíos? Del cuarto hijo de Jacob, llamado Judá, nació Señor Jesucristo como su generación. Así que, proveniendo de ahí, se llaman los judíos. De verdad es un pueblo muy especial de todas las naciones del mundo. Al ver Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido. Como dice, Dios es quien ha escogido al pueblo de Israel de manera muy especial. ¿Por qué lo escogió? No porque amase o le diese la bendición tan grande al pueblo de Israel, no solo para eso. Así como hemos escuchado cada seminario de la Biblia, Dios ha creado tanta naturaleza, insectos, plantas, animales, para que a través de las cosas creadas que conozcan a Dios. Así que Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Viendo a los pajaritos que vuelan en el cielo, el sol, la luna y todas las cosas creadas, podemos llegar a conocer realmente el poder y la deidad de Dios. Dios es el que nos da también el sol, el aire, el agua, para que podamos vivir en este mundo tranquilamente. Aún viviendo, así disfrutando de todas las cosas que Dios les ha dado, los hombres no quieren conocer nada de Dios. Tal como dice la Biblia, Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es el que nos da todo lo necesario para vivir en este mundo. Pero, ¿cuál es el problema? Los hombres que han sido creados a la imagen de Dios necesitan también algo que se necesita para el espíritu, y Dios es el que les quiere dar también lo necesario para su espíritu. Pero los hombres no quieren recibir, no quieren conocer nada de esto. La paga de pecado es muerte. Los hombres que han nacido como pecadores, viven cometiendo pecados, están destinados a ir al infierno. A pesar de que los hombres tengan pecados, Dios no quiere que ellos perezcan, sino que vayan al cielo. Así que Dios mismo quiere solucionar este problema de los pecados. Sabiendo todo esto, Dios ha enviado a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, en forma humana, el cual se llama Jesús, el cual murió en la cruz derramando la sangre por todos, para quitar todos nuestros pecados, y de esta manera el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo. Nos ha dado esta gracia. Nosotros ya conocemos esta gracia y por la fe fuimos salvos, ¿no es así? Pero el propósito por el cual ha escogido al pueblo de Israel es para que nosotros realmente conozcamos la personalidad de Dios, el carácter de Dios. Por medio de la naturaleza de los animales, de las aves, podemos conocer que Dios está vivo, pero viendo todas esas cosas, no podemos conocer la personalidad de Dios. Al ver una persona, viendo también su diploma,
viendo también su estudio, podemos saber qué tipo de persona, pero así viéndolo, así nada más, no podemos saber cuál es su personalidad, cuál es su carácter, hasta que nosotros platiquemos y que nos llevemos con esa persona para conocer su personalidad. De la misma manera, Dios ha escogido al pueblo de Israel ¿para qué? Para hacernos saber y conocer su personalidad, su carácter. Para hacernos saber quién es Dios a través del pueblo de Israel. Así que la historia del pueblo de Israel es la obra de Dios, por la cual podemos conocer quién es Dios, cuál es su personalidad. Entonces, Salmo 59, versículo 13, dice, sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. O sea, todos los hombres del mundo viendo al pueblo de Israel que conozcan que realmente Dios existe y hace la obra tras ellos. Si aprendemos la historia de la Biblia del pueblo de Israel, lo que podemos saber es que realmente la historia del pueblo de Israel es gobernada, va siendo gobernada por Dios. Es la obra de Dios hasta el fin del mundo. Al ver la Biblia, Dios ha escogido al pueblo de Israel como pueblo especial. Y cuando Jacob estaba vivo todavía, ha descendido a Egipto para salvarse de la sequía, del hambre. En aquel tiempo, Egipto era el país más fuerte, poderoso. Si aprendemos la historia mundial de todo el mundo, todos han de haber aprendido de la historia, ¿verdad?, de Egipto. De la misma manera, la Biblia también habla de la historia de Egipto, en el cual Moisés se ha criado ahí como príncipe y saliendo de ahí ha vivido junto con el pueblo de Israel, por quien también los 5 libros de Moisés, de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio, fueron escritos por él. Dios así ha escrito los 5 libros de la Biblia, desde Génesis, que habla de la creación de los cielos y de la tierra, por medio de Moisés. Y el último libro que fue escrito es el libro de Apocalipsis en el año 100 después de Cristo. Desde tiempo de Moisés hasta el año 100 después de Cristo, cuando el Imperio Romano gobernaba, durante 1600 años la Biblia fue escrita. Al ver la historia también del mundo, por ejemplo la de Babilonia, de Persia, de Grecia y de Roma, exactamente es igual que la Biblia habla. Toda la historia también principal está escrita en la Biblia. No solo esto, la Biblia todavía habla de la historia del futuro, de que va a ser así. Tal como está escrito, todo sucede. Y en medio de la historia de todo el mundo, Israel está en centro. Al ver también el mapa mundial, Israel está siempre en la zona céntrica. Nosotros sabemos bien del mar Mediterráneo, ¿no?, cuyo significado es el mar que está ubicado en la parte central, en el centro del mundo. Israel es el que justamente, exactamente está al lado del mar Mediterráneo. Es un país que vive en la parte central. Por lo cual Ezequiel 38, versículo 12 dice, Israel es el pueblo que mora en la parte central de la tierra. Israel es geográficamente el centro y también lo es en la historia. Es necesario que nosotros recordemos otra vez de la historia que hemos aprendido, tanto en la escuela como en la iglesia.
el hecho de que también Egipto haya gobernado en aquel tiempo poderosamente tiene que ver con el pueblo de Israel. El hecho de que también Babilonia, Asiria también hayan gobernado todo el mundo así fuertemente tiene que ver con Israel, Grecia y Roma. El imperio romano también, cuando gobernaba todo el mundo fuertemente, también eso tiene que ver con el pueblo de Israel. En este mundo también todavía hay muchos países muy fuertes, ¿no? Todavía el país que le da más influencia, que mueve a todo el mundo, ¿saben quién es? Bueno, se puede decir que Estados Unidos es el país que mueve, que gobierna a todo el mundo. Es un país muy poderoso en nuestro tiempo. ¿No es así? De verdad es un gran país. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Quiénes son los que controlan a Estados Unidos? Son los judíos. Los judíos son los que también mueven toda la economía de Estados Unidos y la de todo el mundo. Y a los políticos de Estados Unidos. La economía hoy en día es algo muy importante, ¿no? La economía de Estados Unidos está en la mano de los judíos. Rockefeller y su generación. Yo no estoy ahorita exagerando, tampoco soy promotor de Israel, pero los que saben de esto ya saben bien que Israel así gobierna todo el mundo, así es. Con el poder tan fuerte de la economía, está gobernando no solo Rockefeller de Estados Unidos, sino también los 5 hermanos de Rothschild de Europa. Ellos también tienen toda la economía de Europa en su mano. Estos judíos mueven, controlan toda la economía para controlar también todo el mundo. A veces se dice que la economía siempre y la política van juntas, están conectadas, ¿verdad? Siempre en todos los países es así. La economía y la política no se pueden separar una de otra. ¿Por qué? Para hacer la política siempre se necesita gran montón de dinero. Y los judíos son los que también les apoyan a los políticos con un montón de dinero para apoyar a los judíos, a los políticos. Es verdad que Israel tiene poder tan grande. Al ver Deuteronomio 7:7, Dios ha escogido al pueblo de Israel. ¿Y por qué razón dice que lo escogió? Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, así dice, por eso lo escogió. Es un pueblo muy pequeño. Habiendo escogido a Abraham, la historia del pueblo de Israel ya tiene como 4,000 años. Por haber rechazado a Cristo, los israelitas fueron dispersados por todo el mundo, ¿verdad? Si desobedecen a Dios, cometen pecados, serán destruidos totalmente delante de Dios. Como muestra, ejemplo de Israel en nuestro tiempo ha sido exterminado, destruido casi por completo, dispersado. Pero Israel no tiene que ser destruido así, totalmente. Dios es el que lo golpeó bien fuerte, pero lo recuperó también. No tiene que jamás desaparecer de la historia del mundo. Entonces, al ver la historia del Antiguo Testamento, Israel también seguía repitiendo la caída y la recuperación, la caída y la recuperación, para hacernos saber que si uno desobedece, así será delante de Dios. Al ver Deuteronomio capítulo 4, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra?
y mano poderosa y brazo extendido. El pueblo de Israel, cuando vivía siendo esclavo en la tierra de Egipto, durante 400 años, Dios ha enviado a un profeta llamado Moisés para decirle al rey Faraón: deja que el pueblo de Dios salga del país. Entonces el rey Faraón como que no quiso dejarlos ir. Por la última guerra, él se rindió. Es porque Dios ya había matado a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde primogénito de rey hasta el de las bestias, de los animales. Así que los israelitas de ahí, gracias a eso, pudieron salir de la tierra de Egipto. Es lo que dice el libro de Éxodo. Los que salieron de la tierra de Egipto, los varones solo eran 600,000, incluyendo a las mujeres, a los niños en total eran 2 millones. Cuando ellos salieron de ahí, pues iban caminando, pero de repente se toparon con el Mar Rojo. Cuando yo fui a la tierra de Israel, viendo el Mar Rojo a la derecha, a mano derecha, yo iba a Israel, de Egipto. Pero el color de Mar Rojo tal como pues dice, está rojo, ¿no? La Biblia dice que cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, las aguas quedaron como muros, a la mano derecha, a la izquierda. Por ahí, por la tierra seca, pudieron cruzar. De repente, el rey Faraón de la tierra de Egipto se arrepintió de haberlos enviado. Y con su ejército iba persiguiendo para matarlos. Hasta que pasaran los israelitas, cruzaran el Mar Rojo. Dios ha impedido el camino con la columna de fuego para que los egipcios no pasaran, y después de que se les quitó, entraron en el Mar Rojo, pero Dios otra vez juntó las aguas y así mató al rey Faraón y a todos sus soldados. Al ver la película que se llama Los 10 Mandamientos, habla de esto. ¿A poco Dios no haría esto? Claro que sí, Dios es creador. Al ver toda la naturaleza, la Tierra orbita a 108.700 kilómetros por hora. La rotación, la traslación de la Tierra, sin que caiga ninguna gota del mar para abajo. Así Dios está controlando toda la naturaleza. Entonces, ¿a poco no podría dividir el Mar Rojo? Claro que sí. El Mar Rojo, ¿por qué es Mar Rojo? Es porque en la parte de abajo hay corales rojos, así que al ver su superficie se ve rojo. Hoy en día los buzos con las máquinas avanzadas entraron en el Mar Rojo, y lo que ellos descubrieron es que todavía existen las ruedas de los carros egipcios. Los corales siguen enredados en las ruedas de los egipcios y su forma es igual que la de los egipcios. Todavía hay huellas de que los egipcios murieron ahogados, tal como dice la Biblia. Hay varias huellas de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Hace poco tiempo conocí a un pastor que realiza investigaciones acerca de Monte Sinaí, y ese pastor a mí me regaló una pequeña réplica de una piedra que dejaron los israelitas cuando ellos pasaban por la península del Sinaí. En esta piedra está escrita una letra, la cual dice Jehová. Pues a mí me regaló esa piedra. De todos modos, todavía tantas huellas siguen ahí. Y la historia del pueblo de Israel es la del milagro. Su caída, su destrucción es por la desobediencia, pero cuando Dios los recupera también, así los recupera para que sea el mejor. Al ver Josué capítulo 23, versículo 10,
cuando los israelitas pasaban por península Sinaí y entraban en la tierra Canaán que Dios les había prometido a sus padres, a Abraham. Los israelitas vivieron en Egipto durante 430 años y en el desierto también durante 40 años. Se puede decir que durante 470 años los israelitas no habían podido vivir en la tierra Canaán. Y en ese tiempo los cananeos estaban habitando en la tierra Canaán. Y antes de entrar en la tierra Canaán han enviado a los espías para ver la tierra y vieron que los cananeos parecían muy gigantes, grandes, hasta carros cerrados. Y los israelitas decían, nosotros les parecemos como langostas. No podemos ir contra ellos. Pero Josué y Caleb dijeron, sí, cómo no, nosotros sí podemos. Así que pudieron entrar en la tierra Canaán conquistando a los cananeos. Por falta de tiempo, ahorita nada más sin buscar la cita bíblica estoy explicando, porque hoy tengo tantas palabras que hablar. Los israelitas ni tenían armas, ni estaban bien entrenados como un ejército, pero los cananeos que vivían en la tierra de Canaán, 7 tribus, tenían todavía carros cerrados, estaban bien entrenados para ejército. Cuando los israelitas viéndolos tenían miedo, Josué y Caleb así les dijeron, nosotros los comeremos como pan. Vamos a entrar para conquistar la tierra Canaán. Así que Josué 23, versículo 10, dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000. Si Dios les ayuda, un varón de los israelitas no solamente perseguirá a 1000, sino también a 10,000. Por fin, los israelitas, echando fuera a los cananeos también, pudieron conquistar la tierra Canaán. Desde entonces, los israelitas pudieron conquistar y pelear, vencer totalmente contra los enemigos, por la ayuda de Dios. El pueblo de Israel jamás tiene que desaparecer de la historia. Si no, las personas dirían que Dios está muerto. Al ver Isaías capítulo 37, en el tiempo del rey Ezequías de Israel, los 185,000 soldados del ejército asiria tenían sitiada a la ciudad de Jerusalén. Y el rey de Asiria llamado Sennacherib envió la carta a Ezequías diciendo, ¿creen que vuestro Dios Jehová os guardará? Si no se rinden, yo los voy a matar a todos. Entonces el rey Ezequías, llevando consigo esta carta, subió al templo e hizo la oración. El profeta Isaías en este momento apareció y le dijo, no te preocupes, Dios va a matar en esta noche a todos los soldados de Asiria. Los 185,000 soldados de Asiria tenían sitiada a la ciudad de Jerusalén ya para matarlos. Pero en esa misma noche Dios ha enviado a los ángeles para matar a todos los soldados, a los 185,000 soldados de Asiria, sin que quedara ninguno. Es lo que está escrito en capítulo 37 del libro de Isaías. Siguiente día en la mañana, solamente los cadáveres de 185,000 asirios estaban tendidos sobre la tierra. Este tipo de historia sigue repitiendo en la historia de los judíos. El pecado de rechazar a Cristo jamás será perdonado. Aunque Dios seguía ayudándole al pueblo de Israel cuando ellos crucificaron a Mesías, a Jesucristo, el cual había sido enviado por Dios para perdonar los pecados. Al ver el Antiguo Testamento hay 2 formas de Mesías. La primera forma es que cuando venga tiene que morir para quitar todos los pecados del mundo.
para salvar a todos los hombres que están destinados al infierno por sus pecados, por sus delitos y transgresiones. Y de esta manera, y que se cumpla el evangelio por el cual todos los hombres que creen reciben la salvación. Y de ahí, y después de esto, Israel será el país fuerte y será formado Israel como reino, el más poderoso del mundo durante 1000 años, reino milenial. Al rato les voy a hablar de eso. Y no solo durante el reino milenial, sino en el cielo para siempre. Pero los israelitas fueron dispersados por todo el mundo por haber rechazado a Cristo. Jesús murió en el año 33 después de Cristo, pero 37 años después de que murió, en el año 70 después de Cristo, Pilato dijo que Cristo no tenía ningún delito. Pero en este momento todo el pueblo de Israel, haciendo la mentira, diciendo que Cristo había prohibido a darle impuesto a César, creyéndose rey. En ese momento, Pilato se lavó sus pies, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Es porque según la ley de Israel, si matan a una persona inocente, este pecado no se perdona a menos que se derrame la sangre de los que lo mataron. Y los israelitas por eso dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tal como ellos habían dicho, se les devolvió todo ese precio de la sangre. En el año 70 después de Cristo, después de que Cristo murió, resucitó y ascendió, 37 años después de esto, general llamado Titus, el imperio romano, ha atacado a la ciudad de Jerusalén y mataron a todos los judíos, a 1.100.000 judíos. Desde entonces, durante 1900 años, los israelitas vivieron dispersados por todo el mundo. Claro, Israel, desde antes de eso, en el año 586 a.C., fue conquistado por Babilonia, por Persia. Desde entonces, por Persia, Grecia y Roma, durante 600 años iba siendo conquistado por las naciones. En el tiempo del Imperio Romano, ¿por qué los judíos mataron a Cristo, al Señor Jesucristo? Pensaban que Jesucristo los independizaría del Imperio Romano. Pero vieron que no era así, así que lo mataron. Es porque no conocían nada de lo que dice la Biblia. Desde entonces, ¿cuántos judíos han muerto durante miles de años? En todo el mundo no hay ninguna nación que tenga la historia bien triste como la de los judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de los judíos solo en el continente Europa en 6 años murieron asesinados. No solo durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando hubo peste en Europa, echándole la culpa a los judíos, diciendo que ellos también habían metido un veneno para matar, y mataron así que a varios judíos. Y durante la guerra de las cruzadas, diciendo que los israelitas eran hijos de diablo, que mataron a Cristo sin misericordia, también han matado a muchos judíos. Todo esto es un ejemplo para nosotros. El pueblo de Israel, porque así fue destruido por haber rechazado a Cristo. Pero si los gentiles rechazan a Cristo, ¿cuánta maldición recibirían? Es un ejemplo para nosotros que somos gentiles. Así que Lucas 23, versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. El árbol verde se refiere a los judíos. Todavía siendo el pueblo escogido por Dios, cuando rechazaron a Cristo, así vivieron de manera muy miserable. ¿Cuánto más sería cuando los gentiles, que ni siquiera hemos sido escogidos por Dios, rechazamos a Cristo? Todos los pecados morales pueden ser perdonados por Dios. Es porque el amor de Dios es mucho más grande que nuestros pecados que cometemos. Pero el pecado de no creer
jamás será perdonado. Por cual San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. ¿Qué es lo que tienen que creer? Tienen que creer en que Jesucristo ha muerto derramando la sangre para quitar todos sus pecados para siempre y ha resucitado. Si realmente creen en eso, no serán condenados. Pero ¿qué dice la Biblia? El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El pecado de no creer es el pecado por el cual irán al infierno. Algunos presos están sentenciados a la muerte. Solo falta que se haga la ejecución. El día que se haga la ejecución, van a morir. De la misma manera, los que no creen ya están sentenciados a la muerte. En el día en que mueran, van a ir al infierno. Será la ejecución. Los que no han recibido la salvación, que reciban la salvación primero. Ya no faltan muchos días. Ahora, el pueblo de Israel, durante aproximadamente casi 2000 años, fue destruido, pero no tiene que estar destruido para siempre. Israel fue destruido por sus pecados, pero para hacerle saber a todo el mundo que Dios no está muerto, de manera milagrosa, en nuestro tiempo ha recuperado al pueblo de Israel. Tras aproximadamente 1900 años, tras 2600 años, después de que Israel fue dispersado por todo el mundo, Israel en nuestro tiempo de repente se recuperó. La Biblia dice que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, cuando venga el fin del mundo, Israel va a regresar a su tierra y va a formar un país tan fuerte. Desde hace 3500 años, 2600, 700 años, estas profecías que fueron escritas se cumplieron el día 14 de mayo del año 1948. Es el día en que Israel se independizó, hace como 70 y tantos años. Pasados ¿cuántos años después de que se les quitó la tierra? 2600 años, 1900 años, imagínense. Esto es seguramente la obra de Dios, ¿verdad? En cuanto Israel se independizó, el siguiente día sucedió la primera guerra de Medio Oriente. En el año 1956 ocurrió la segunda guerra de Medio Oriente. En el año 1967, en el mes de junio, ocurrió la tercera guerra de Medio Oriente. Fue la guerra más grande que ha ocurrido en Medio Oriente. Los árabes son bien fuertes, poderosos, ¿no? Así que en ese tiempo el presidente de Egipto, viendo a un pueblo de Israel bien pequeño, todavía no tenía mucha población. Entonces este presidente dijo, esta vez vamos a exterminar sin falta a Israel. Los 14 países aliados de árabe tenían sitiado a Israel para que ningún israelita saliese fuera ni entrase, para ya exterminar a los israelitas de una vez. En aquel tiempo, la población del pueblo de Israel solamente era apenas un poco más de 2 millones. Y la población de los 14 países aliados de los musulmanes, de los árabes, era 1.120 millones. No se pueden comparar 120 millones. Y apenas Israel era un poco más de 2 millones. Todos pensaban que Israel sería exterminado, destruido. A partir del 5 de junio del año 1967, durante 6 días hubo la guerra. Israel pudo sacar la gran victoria. Por eso se llama la guerra de 6 días. En Península Sinaí. Todavía los israelitas pudieron recuperar, conquistar más territorios. El presidente de Egipto se rindió. Y todavía Cairo de Egipto estaba a punto de ser exterminado, destruido.
terminando la guerra, cuando vieron a las víctimas, casi en Israel no había víctimas, sino muchos en los países aliados de árabe. En 6 días Israel terminó esta guerra contra los 14 países. Así que todo el mundo se quedó bien impactado y espantado. ¿Qué pasó? ¿Saben por qué? Es lo que Dios ha hecho. Al ver Ezequiel capítulo 36, la razón por la que Dios recupera al pueblo de Israel, no por ellos mismos, sino para recuperar su santo nombre, dice la Biblia. Cuando Israel fue dispersado por todo el mundo, su tierra fue asolada, todo el mundo decía, ¿no que es un pueblo escogido por Dios? Seguramente Dios está muerto, Dios de ellos, por eso. La tierra de ellos está bien asolada, desolada, y casi están destruidos. Cuando un hijo entra en la cárcel, seguramente las personas también hablarían mal de su padre. Su padre no tiene ningún poder, por eso ni puede sacar a su hijo de la cárcel. De la misma manera, todo el mundo decía, Israel así se hizo es porque Dios de ellos está muerto, no está vivo. ¿Qué dice la Biblia? Para santificar mi santo nombre, para que su nombre ya no sea ensuciado. Dios ha recuperado al pueblo de Israel. Ya lo recuperó en nuestro tiempo. Pero, ¿cuál es el problema esta vez? Bueno, ya les voy a hablar otra vez acerca de la guerra que esta vez ocurrió. 7 de octubre, en el día de reposo. En el día de reposo todos los israelitas descansan, ¿verdad? Sin hacer nada. En el día de gran redención, ese día, todos los ejércitos judíos también así estaban descansando porque era día de reposo. Y no solo era día de reposo, sino era día de gran redención. Los árabes, sabiendo esto, ese día vinieron para atacarlos. Saben que esta vez también, a través de esta guerra, iba a ocurrir también la guerra de la bomba nuclear. El ministro también ha permitido que se usen las bombas nucleares. Ese ministro del pueblo de Israel también esta vez permitió que usen la bomba nuclear ya para disparar contra los países musulmanes, porque Israel también tiene como aproximadamente 300 bombas nucleares. Esta vez de repente en el día de reposo, Hamas, yo pienso que Hamas así, de repente atacó ya para exterminar a los judíos, a Israel. En Israel hay agencia gubernamental que se llama Mossad, la mejor de todas, pero no sabía nada de esto. Ni CIA de Estados Unidos, ni sabía que Hamas así atacaría. Imagínense, miles de misiles, lanzacohetes, así venía. Entonces, Israel también siendo muy fuerte, ¿cómo se defendería, no? Salieron muchas víctimas, pero ahora Israel ya ahora contraatacó. Yo pienso que esta vez también Israel, claro que los va a vencer. ¿A poco Dios permitirá que Israel así sea vencido? No es así. Después de la independencia de Israel, la primera, la segunda, la tercera guerra de Medio Oriente, en esas guerras Israel también pudo sacar la victoria, vencerlos. Los islámicos, musulmanes, quieren atacar a Israel y pero siempre van a perder, porque es la obra de Dios. Putin de Rusia también pensaba que
a Ucrania iba a exterminar en pocos días. Pero ahorita que ya pasaron también muchos meses, todavía sigue, ¿verdad? Los tanques así de Rusia explotaron. Claro que Ucrania también ha perdido tantas cosas, pero todavía sigue en contra. ¿Saben quién es el presidente de Ucrania? Zelensky, él es judío. Putin también pensaba que sería muy fácil la guerra, pero no es así. Todavía no pudo lograr la victoria. Esta vez también este grupo armado Hamas atacó mal. O sea, perdería. Grupo militante Hezbollah del Líbano todavía se ha metido en esta guerra. Y el país Irán también se mete. Y después Rusia, ya ocurriría la última guerra, tal como está escrita en Ezequiel capítulo 38 y 39. Ezequiel capítulo 38, 39, Zacarías capítulo 14, Apocalipsis capítulo 16 habla de la última guerra, pero la última guerra no es donde un país va a vencer o ganar contra otro, sino es la guerra por la cual todos van a morir. Por lo cual Isaías capítulo 50 versículo 11 dice: He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Ellos mismos se meten en el fuego que ellos hicieron, que ellos inventaron. O sea, en este caso, ellos mismos se meten, entran en el fuego de la bomba nuclear que ellos han inventado, han hecho. ¿Saben cuántas bombas nucleares existen, verdad? Incluyendo a Corea del Norte, hay como 9 países que tienen las bombas nucleares. Con solo que explote, en todas las partes del mundo van a explotar. Y según lo que dicen los científicos, en media hora cuando explote la bomba nuclear, todo el mundo terminará. No solo una vez, sino existen tantas bombas nucleares que pueden destruir esta tierra más de 100 veces. Las personas no saben de esto, entonces dicen, vamos a comer y beber, vamos a disfrutar. Este mundo mejorará, pero no es así. De verdad es una gran alerta. Por si ustedes tienen miedo, el día de hoy les voy a hablar esta palabra. Ahora, por la guerra entre Israel y Hamas, hay víctimas, ya más de 3.600 hombres. Siria, Líbano, Irán y otros países musulmanes islámicos ahora ya quieren también entrar, meterse en esta guerra. Y imagínense, son 55 países islámicos en todo el mundo que están alrededor de Israel, cuya población esté entre 1.600 millones hasta 2.000 millones. Pero esta guerra no solamente será la guerra entre ellos, sino será la guerra de parte de Dios contra ellos. Los musulmanes son bien fuertes militarmente, políticamente, religiosamente, pero ellos quieren exterminar a Israel. Entonces, ¿Dios los dejará así? No, vamos a ver otra vez Salmo 83, versículo 1, les voy a leer. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. ¿Qué significa esta palabra? Salmo 83, versículo 1, significa que hasta ahorita Dios ha guardado silencio. Por 2 razones. Israel, como el pacto, la promesa de Dios, ha regresado a su tierra, se independizó y es el país fuerte. Pero todavía los judíos, la mayoría de los judíos no creen que Jesús sea Mesías. Ellos solamente creen en los libros del Antiguo Testamento, no creen en los del Nuevo Testamento. Piensan que los del Nuevo Testamento son de sectas. Cuando yo fui a la tierra de Israel por tercera vez, fui allá para predicar a los judíos.
hay poco número de los judíos en Israel que creen en Jesús. Y todavía así persiguen a los que creen en Jesús. Y moralmente Israel también hoy en día está bien corrompido. ¿Saben eso? Ustedes saben de Tel Aviv, ¿no? Que es capital administrativa de Israel, Tel Aviv. Pero se dice que Tel Aviv es la ciudad donde hay más homosexuales en todo el mundo. Es lo que dice el periódico. ¿Qué dicen los judíos? Al ver periódico dicen los judíos: Dios no existe. Imagínense, es el pueblo escogido por Dios, pero dice que Dios no está vivo. Ellos dicen como lo siguiente: si realmente Dios estuviera vivo, ¿por qué dejaría que 6 millones de judíos, nosotros, muriéramos así durante la Segunda Guerra Mundial? Ellos no saben que fueron asesinados por haber rechazado a Cristo, sino solamente andan diciendo que Dios no está vivo. Es porque dejó así a sus padres morir. Entonces, por lo que ellos dicen así, esta vez también a través de Hamas, yo pienso que Dios ha castigado al pueblo de Israel. Porque viven los judíos desobedeciendo a la palabra de Dios, así que a través de Hamas, así los castigó a los israelitas. Pero Israel jamás desaparecería para siempre. Así que otra vez Dios ahora hace que también Israel contraataque e invada a Hamas. Y jamás Dios dejará que los musulmanes ataquen y destruyan a Israel. Dios se hace que no sabe nada, pero no es así. Aquí dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios. Es la palabra que fue escrita hace 3000 años, esta palabra, pero esta palabra está ocurriendo en nuestro tiempo. Es la profecía, esta palabra. Dice aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los enemigos son los que creen en Dios, Alá. Los que se rebelan contra Dios. Al ver Jeremías 10:11, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Pero imagínense, los islámicos dicen que su Dios es Alá y ahora quieren atacar y destruir a Israel. Entonces, ¿Dios los dejaría así? No. He aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Ya alzaron cabeza hoy en día, ¿verdad? ¿A poco yo dejaría que mi pueblo sea destruido por los de Alá? No es así. En el tiempo del rey Ezequías, los 185,000 soldados de Asiria tenían sitiada a la ciudad de Jerusalén y decían: ¿creen que vuestro Dios os guardará? ¿Quién librará de la mano del rey de Asiria? Imagínense, los hombres así se rebelaron contra Dios. Por eso en una misma noche Dios ha matado a todos los soldados de Asiria, a los 185,000. Y el pueblo de Israel, ningún israelita murió. Dios es el que peleó por ellos. Josué 23:10. Un varón de vosotros perseguirá a ¿cuántos? A 1000. Dios peleará por vosotros. Si Dios pelea por el pueblo de Israel, nadie puede resistir contra Israel. Aunque todas las naciones se alíen, no pueden resistir contra Israel. En el fin del mundo, los países aliados van a venir a atacar a Israel, pero ellos van a perder. Sucederá la guerra de la bomba nuclear en la última guerra. ¿Y qué más? Versículo 3 dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Tu pueblo, aquí dice, el pueblo se refiere al pueblo de Israel. Han consultado astuta y secretamente. Han entrado en consejo contra tus protegidos. Siempre el pueblo de Israel es pueblo de Dios. Siempre existirá.
han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Versículo 4 lo dice, ¿no? Ahora Israel, que está independizado, está viviendo muy tranquilamente, en paz. Así que los islámicos le tienen envidia. Ese Israel tiene que ser atacado, destruido. Entonces, ellos así decían, no haya más memoria del nombre de Israel. Vámonos y ataquemos. Osama Bin Laden, con su grupo armado, así con los aviones, fueron y derribaron, ¿verdad? Hicieron caer las torres gemelas de Estados Unidos. Si se acuerdan de eso, ¿no? En ese tiempo, el presidente llamado George Bush, así también para vengarse de los musulmanes, de los islámicos, fue y atacó, atrapando a Osama Bin Laden. ¿Por qué ellos fueron y atacaron e hicieron caer las torres gemelas? Para que no estuvieran a favor de los judíos. Era una advertencia, pero Estados Unidos todavía así defendió a Israel y se defendió a sí mismo. Israel tiene nombre de que es el pueblo de Dios. Jamás Dios va a dejar que los enemigos lo ataquen. Versículo 5. Porque se confabulan de corazón a una contra ti, han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas, de Esaú, de los ismaelitas. Los de Ismael también se hicieron enemigos de Israel. Ahora Moab y los agareros, ellos también así salieron de Lot, ¿verdad? Y ahora, versículo 7, Gebal es la parte de Siria, Amón, Moab y Amón. Y Amalek, aquí dice Amalek. Y los filisteos. Los filisteos, los palestinos, son iguales. Y después los habitantes de Tiro. Los habitantes de Tiro son los que viven justo arriba de Israel, en la parte de mar. Y versículo 8, también el asirio se ha juntado con ellos. Asirio también se refiere a los que viven por Siria. Y sirven de brazo a los hijos de Lot. Todos estos que están nombrados son países musulmanes, aliados, y ahora quieren atacar para invadir y exterminar a Israel. Cuando yo vi estos versículos me quedé muy asombrado, espantado. Esta palabra escrita hace 3000 años está ocurriendo, sucediendo en nuestro tiempo. Ahora versículo 12. 12 que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Heredemos para nosotros las moradas de Dios. Y ellos dicen que van a quitar las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento. Como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Cuando todos los países que atacan a Israel sean destruidos, todas las naciones se asombrarán diciendo, de verdad Dios de ellos, de él, los judíos existe. De verdad Dios de los judíos de Israel existe.
Vamos a buscar Salmo capítulo 59. Salmo capítulo 59, versículo 13. 59, 13. Acábalos con furor. Acábalos para que no sean. De verdad, el furor, la ira de Dios, llegó al colmo. Rebelarse contra Israel es contra Dios. Acábalos, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Sépase que Dios gobierna en Israel, en Jacob. A las personas se les olvida siempre eso, ¿verdad? Pasando un poco de tiempo. Otra vez se les olvida, por eso otra vez van para atacar, invadir a Israel. Vamos a ver un poco más. Busquemos Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38. Capítulo 38. Habla de algo muy importante. Capítulo 38, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec, y Tubal, y profetiza contra él. Y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Es la guerra que sucederá en Medio Oriente. Todavía no ha ocurrido esta guerra en el pasado. Aquí, ¿qué dice? Gog, Magog, se refiere a Rusia. Yo antes iba a Moscú una vez al año, así varias veces. Rusia, como abreviatura, es Rus. Rus. Entonces, aquí Mesec se refiere a Moscú, o sea, se refiere a Rusia, Tubal. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. ¿Por qué? Porque Rusia es el país jefe de comunistas que se rebela contra Dios, ¿verdad? Se rebela contra el Evangelio, contra Israel. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. A Rusia, a los países que le apoyan a Rusia, así Dios los quebrantará y se los llevará ¿a dónde? A la tierra de Israel. ¿Para dónde? Para matarlos. ¿Para qué? Para matarlos. Rusia, cuando termine la guerra con Ucrania, seguramente después irá a Israel para invadir. O sea, Dios se lo llevará a Israel. ¿Pero para qué? Para matar. Cuando yo fui a Rusia, yo no pude predicar este tipo de la palabra en Rusia. Imagínense qué tal si los rusos me pegarían con sus palos, ¿no? Si yo les hablo de esta palabra. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos y jinetes. Rusia es el país que tiene más bombas nucleares. Tiene tantas armas. Gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. De verdad es un ejército bien fuerte, poderoso. Esta vez que han ocupado muchas armas también, están en trato con Corea del Norte para que les preste más armas. El día que también use siempre el arma final, el cual es la bomba nuclear, será el día en que esta tierra terminará. Y después de ahí, Persia, Cus y Fu con ellos. Persia se refiere a Irán. Persia se refiere a Irán. En el año 1935, Persia cambió su nombre por Irán.
Y de ahí, Cus se refiere a Etiopía. Fut se refiere a Libia. Y comer. Se refiere a un país. Bielorrusia. Capital de Bielorrusia es Minsk. Y abajo de capital Minsk hay comer. Es también un país prorruso que está a favor de Rusia. Y de ahí comer y todas sus tropas y la casa de Togarma, de los confines del norte. La casa de Togarma se refiere a la parte de Turquía. Todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Todos estos países son musulmanes. Dios así los va a sacar y se los llevará a Israel. A ver si gustan, vayan a atacar a Israel. Así, gran multitud extenderá para ir a atacar contra Israel. Versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado. Será fin del mundo, ¿no? Al cabo de años vendrá a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Los israelitas durante 1900 años fueron dispersados por todo el mundo. Así que su tierra se hizo bien asolada, donde no caía la lluvia, ¿verdad? Al ver Ezequiel capítulo 36, la tierra de Israel estaba bien asolada, desolada, donde no había casi ningún árbol. Pero los israelitas que se recuperaron esta tierra, ¿verdad? Ahora es la tierra fértil. Entonces, al final del versículo 8, fue sacada de las naciones. Ahora Israel fue sacado de las naciones, fue liberado de ahí, y ahora han pasado 70 años, por ahí 70 años, ¿verdad? Pero es la palabra que fue escrita hace 2600 años, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué les parece? Miren bien qué va a pasar, ¿eh? Fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Ahora los israelitas, como dice esta palabra, moran confiadamente, con mucha riqueza, ¿verdad? Así, en medio de paz y tranquilidad. Pero, ¿qué dice versículo 9? Subirás tú y vendrás como tempestad. Es la palabra dirigida a Rusia, esta palabra. Como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo, como las nubes, como multitud. Esta vez también. Miles de misiles, lanzacohetes dispararon. Así, juntando a todo su ejército, a todas sus armas, irán para atacar contra Israel. Muchos pueblos contigo, todas tus tropas. Ay, qué miedo, ¿verdad? Y versículo 11. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, no tienen cerrojos ni puertas. Aquí dice, sin muros, ni cerrojos, ni puertas. En caso de Israel no hay fronteras. Como si no tuviera muros ni cerrojos, pero vive tranquilamente, ¿verdad? Confiadamente. Ahora versículo 12, para arrebatar despojos y para tomar botín. ¿Qué quieren quitarle de Israel? Ahora en Israel hay mar muerto, en el cual está escondido gran cantidad de tesoro. Sí lo saben, ¿no? Pero no solo esto. Últimamente también de la tierra de Israel, ¿qué es lo que sale? Se produce petróleo. Es lo que antes no habían conocido. Hay gran cantidad de petróleo en todo el mundo después de Arabia Saudita, dice. Es el segundo país que tiene más petróleo. Así que Rusia amenaza a los países diciendo: voy a subir de precio el petróleo. Entonces Israel, ¿qué les dice? No se preocupen, yo los voy a apoyar con petróleo. Así tendrá avaricia de este mar muerto, por eso vendrán, como dice esta palabra, para arrebatar despojos. Y después dice,
para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Era la tierra desierta, en donde ninguna persona podría vivir. Sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Ahora, ¿cuánto dinero, riqueza tiene el pueblo de Israel? Era la tierra desierta, pero ahora es la tierra fértil. Era la tierra llena de espada, asesinada, pero es la tierra donde ahora hay tanta riqueza. Es la parte central de la tierra, exactamente aquí está escrito. Vendrán para arrebatar e invadir a ellos. Ahora versículo 14. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, la parte del norte de Israel hay Moscú. Tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Versículo 16. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. En poco tiempo, no solo Hamas, Siria, Líbano, los países que están a su alrededor, así con Rusia siendo jefe, con tanto ejército, así vendrán como nubes para atacar al final de la historia. Y este fin se está acercando a nosotros. Israel parece que será destruido, pero no será destruido. Si Israel desaparece, la Biblia sería mentira. Claro, por pecado de Israel, Dios por un tiempo puede dejar que sea castigado. Dios lo castiga de esta manera, pero jamás dejará que sea destruido. Ya no. Y ahora, por falta de tiempo, voy a resumir y terminar. Esta vez también la guerra es algo muy grave, ¿verdad? No creo que se vaya a acabar en poco tiempo. Seguramente esta guerra, la que está ocurriendo, es presagio de la última guerra. Así que todo el mundo ahorita está inseguro. Si hay guerra en Medio Oriente, ¿no le afecta a todo el mundo? Sí, claro. Hay crisis de petróleo y la economía entra en caos. En el mes de octubre de 1973, cuando hubo cuarta guerra de Medio Oriente, afectó a todo el mundo a través de crisis de petróleo. ¿Sí se acuerdan de eso? Por la guerra que hay entre Rusia y Ucrania ha afectado mucho a la economía. Entonces, ¿cuánto más sería si hay guerra en Medio Oriente? Afectará también a todo el mundo. Así que todo el mundo ahorita está inseguro y está muy también inquieto, esperando a que termine esta guerra lo más pronto posible, pero cada vez más empeorará. Sucederá todavía un gran problema, pero de repente, de manera milagrosa, habrá paz. Habrá un dramático tratado de paz. Al ver Daniel 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea, de repente habrá paz entre Israel y los países islámicos, musulmanes. Dice, por otra semana. Una semana, en este caso, durante 7 años. Hará que haya paz. Estos se refieren a la tribulación de 7 años que la Biblia habla. Pero será la paz falsa. Justo antes de que haya esto, Jesucristo vendrá en el aire. En el aire.
La última guerra sucederá después de que todos los cristianos salvos hayamos sido arrebatados. Antes del diluvio de Noé, primero Dios se llevó a Enoc, ¿verdad? Estando vivo todavía. Esto es la sombra de que también antes de que Dios vaya a juzgar el mundo con el fuego, se va a llevar a todos los cristianos salvos, se los va a llevar. Entonces está bien que ustedes estén tranquilos. Solo los salvos, los que no han recibido todavía la salvación, reciban la salvación lo más pronto posible. Puede que hoy, en esta noche, Jesucristo vuelva a venir de repente. De repente también llegará paz al Medio Oriente. Entonces todo el mundo estará bien tranquilo diciendo, este mundo ahora mejorará porque hay paz, pero será paz falsa la que va a haber en Medio Oriente. Así que 1 de Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. De repente la destrucción llegará. Por eso dice destrucción repentina. El juicio de Dios va a caer. ¿Quién podrá huir de ese juicio? Ahora que hay guerra en la parte del Medio Oriente, a través de todo esto tenemos que saber también todo lo que va a pasar. En la gran tribulación de 7 años va a haber paz falsa. Pero justo antes de que haya paz falsa, no sé si después de la paz falsa o un poco antes de la paz falsa, antes de que llegue este tiempo, todos los cristianos salvos, de todos modos, seremos tomados. Va a haber arrebatamiento. Como dice 1 de Tesalonicenses 4, así seremos arrebatados. Y de ahí, durante la gran tribulación de 7 años, en los primeros años, todos los israelitas, sin quedar ninguno en otro lugar, van a regresar a la tierra de Israel. Ahora, ¿por qué los israelitas todos no han regresado? La primera es porque siempre hay guerra en Medio Oriente, por eso, por miedo. La segunda, los judíos dispersados por todo el mundo son los que también así están dándole gran influencia con mucho dinero, ¿verdad? A la parte de economía, a la política, pero cuando haya paz falsa, todos los israelitas van a regresar sin quedar ninguno en otro lugar, van a regresar a la tierra de Israel. Sin falta van a regresar. Regresando, ¿qué van a hacer ellos ahí? Al ver Apocalipsis capítulo 11, habla de que se levantarán 2 profetas, los cuales van a profetizar durante 2260 días, o sea, durante 3 años y medio anteriores. Por la predicación de estos 2 profetas, los 144,000 judíos recibirán la salvación. Solo los judíos. En ese tiempo ya se les habrá acabado la oportunidad de recibir salvación a los gentiles. Los gentiles ya no, sino solo los judíos. Solo los 144,000 judíos. Durante 3 años y medio. Tantos judíos serán salvos, ¿no? Y también durante este tiempo, el tercer templo será construido en Jerusalén. Y cuando sea construido, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Anticristo se va a sentar y va a decir que es Dios. Haciendo gran milagro, aparecerá y asombrará a todo el mundo, Anticristo. Hasta ese tiempo, los judíos también van a decir, es nuestro Mesías, a quien nosotros esperábamos. Pero, y de ahí, durante 3 años y medio posteriores, Anticristo va a hacer que todas las personas del mundo reciban la marca en la mano derecha, en la mano derecha y en la frente. Y todos los que no vayan a recibir la marca no van a poder comprar ni vender. Si no reciben la marca, serán decapitados, van a morir. Y durante 3 años y medio posteriores, todos los 144,000 judíos van a morir de martirio. Aquí, si hay judíos entre nosotros que reciban la salvación ahora mismo, por favor, si hay judíos entre ustedes. Porque aunque reciban la salvación, durante la gran tribulación de 7 años van a morir de martirio, decapitados.
Y de ahí, al final de todo esto, va a haber la última guerra y Jesucristo vendrá a la tierra. Y todo el mundo será bien juzgado. Y de ahí, Dios va a recuperar esta tierra de manera muy hermosa como el huerto de Edén. Es lo que está escrito en Isaías capítulo 60 y 66. Los cielos nuevos, la tierra nueva que están escritos en Isaías no se refieren a los del cielo eterno, sino en esta tierra. Durante 1000 años, Cristo va a reinar, dominar. Y los santos y los 144,000 judíos también entrarán en el reino milenial. Puede que nosotros también entremos y reinemos, ¿verdad? De todos modos, cuando termine ya estos 1000 años, reino milenial, esta tierra ya se quitará, desaparecerá. Los más detalles luego vamos a aprender. Y después, por fin, en Apocalipsis capítulo 20 habla de reino milenial, en donde reinarán con Cristo 1000 años, y capítulo 21 habla del cielo nuevo y tierra nueva, en el cual los salvos junto con Cristo van a vivir para siempre. Esto es la historia que Dios ha determinado. Así es el plan de la historia. Bueno, de todos modos nosotros, ahora viendo la guerra que ocurre en Medio Oriente, que sepamos que vivimos justo antes de que Cristo vuelva a venir en el aire. ¿Sí me explico? Pero no tenga mucho miedo, por favor. Vamos a ver qué va a pasar. Seguramente tal como está escrito, todo pasará. Oremos juntos. Dios nuestro Padre, Santo Misericordioso, nosotros que vivimos en este fin del mundo que has determinado, estamos viendo que todas las palabras tuyas cumplidas, te damos gracias por hacernos saber todo esto. En este fin del mundo, ayúdanos a conocer qué tipo de persona debemos ser, de qué manera hay que vivir, y cada día renuévanos para poder vivir dignamente como tus hijos. Y si hay algunos que todavía no han recibido la salvación entre nosotros, ayúdales a que reciban la salvación lo más pronto posible, para que todos nosotros estemos de pie con tu gloria delante de ti, Señor. Hay muchos enemigos que están en contra de ti, Señor. Sabemos que también tus enemigos son los que están en contra de la iglesia, en contra de nosotros los santos, pero sabemos que tú nos guardarás, nos protegerás. Ayúdanos a que siempre nosotros podamos vivir confiados en ti, Señor, hasta que tú vengas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.